Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad de Clarksville, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? Los miércoles a las 7 o los domingos a las 11, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús, Dios te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad de poder predicar tu palabra de gloria, porque es un privilegio predicar las buenas nuevas de salvación y lo que tú dices en tu palabra. Dame luz, unge mis labios para que esas palabras sean tuyas y para que sean de edificación de tus santos en tu iglesia gloriosa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: Amén. Amén, amén. Hoy tenemos una predicación un poquito fuerte, ¿va? Muchas iglesias el día de hoy ya no predican estas cosas específicamente del pecado. Quieren escuchar algo bonito, algo que les conviene, pero vamos a tener una predicación del pecado cada mes. Y vamos a hacer una carpeta para, si usted nos está viendo a través de las redes sociales, usted pueda ver esas predicaciones de los pecados. Ya tenemos una predicación que se llama los pecados de una mente reprobada, y esta será la segunda predicación, ¿verdad? Y comparta esta palabra de gloria a otros, porque es muy importante compartir la palabra de Dios, la sana doctrina a otros, ¿verdad? Como ya dije, muchas personas no les gusta hablar del pecado. Y hoy vamos a hablar de la fornicación, ¿verdad? Es un pecado muy grave. Por eso el título es La gravedad del pecado de fornicación. Porque es un pecado no cualquiera, es un pecado grave. Si usted ha escuchado años atrás o por teólogos que pecados mortales, pecados que esto no, nada se compara con la fornicación para Dios. Es un pecado grave que lo vamos a ver a través de las Escrituras. ¿Qué nos dice, verdad? Porque esta predicación no se trata de que hate speech, ¿verdad? Como muchas personas dicen en los Estados Unidos, ¿verdad? Que ya no puedes hablar tú del homosexualismo, de la fornicación, del adulterio, porque estás diciendo que le estás tirando a la gente. Yo no le estoy tirando a nadie, estamos usando la Biblia. Lo que dice Dios, usted lo toma o lo deja, para que usted sepa lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios que vivimos todavía en un país donde la libre expresión todavía se puede hacer, porque esa predicación no la podría hacer yo en Europa o la podría hacer en Canadá, porque me arrestarían al salir de este santuario, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted se quede para saber la gravedad de lo que es la fornicación, ¿verdad? Hoy en estos tiempos feroces, como lo dice en Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice: estamos viviendo tiempos feroces, tiempos terribles, tiempos peligrosos. Las personas solo quieren escuchar lo que les conviene oír. Y eso me recuerda a mí cuando yo empecé a estudiar en el colegio aquí en los Estados Unidos. Yo estudié 2 años de psicología, los cuales los tengo por basura, pero me acuerdo de algunas cosas que me enseñaron. Y una vez un profesor nos dice: bueno, pues si tú vas a ser psicólogo, dice, la manera que tú retengas a tus pacientes es que tú les digas lo que ellos quieren oír y ellos van a regresar. O sea, qué cínico, yo pensé, ¿no? Este tipo es un profesor, es un de universidad, me está enseñando esto. Pero realmente es cierto, las personas quieren escuchar lo que ellos quieren oír, lo que es dulce a su oído, ¿verdad? Por eso muchos están en muchas falsas iglesias que escuchan que todo va a estar bien, que prosperidad, que lingli, que jajaja, y ni siquiera mencionan el pecado. Una vez yo prediqué en una iglesia bautista donde el pastor me advirtió que yo no mencionara la palabra ni pecado ni infierno. Entonces yo le dije a ese pastor: sáquese a bañar, porque necesito un baño para limpiarse. ¿Cómo que? Pues sobre mi cadáver, porque Dios me habló de hablar de él y tengo que hablar lo que es. Nos guste o no nos guste, es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, aquí no predicamos para agradar a los hombres, predicamos para agradar a Dios, el mensaje de Dios. La única predicación que te puede transformar y cambiar es la que te hiere, te llega hasta dentro de tus huesos. Las otras predicaciones son vanas. Esas
Un día las escuchas y al otro día se van y al otro día quieres más. La gente es conformista, quiere, entre más tiene, más quiere, ¿verdad? Estaba leyendo esta mañana persona que estaba hablando con una persona que tenía 40 años de ceguera. Y entonces fue a ver un psicólogo y el psicólogo le dijo, pues escribe aquí en un papel las cosas buenas que tú haces en una semana y hablamos de otra semana. Y él regresó y le trajo un cuaderno con 200 hojas y dijo el psicólogo, óigame, todas estas cosas buenas le pasaron. Y el psicólogo las empezó a leer y empezó a llorar porque no se dio cuenta que el ciego decía, bueno, pues lo bueno es que yo puedo sentir el aire, el sol en mi cara, oler los alimentos, oler ese pan tostado, oler ese café, poder despertar. Y muchas veces no apreciamos lo que tenemos. Entre más tenemos, queremos más. Y ese es el ser humano. No es como dice en Filipenses 4, ¿va? Todo lo puedo en Cristo, ¿va? En la pobreza, en la escasez, no. Entre más tenemos, más queremos. Y esa es una mentalidad del mundo, no es una mentalidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significa etimológicamente la palabra fornicación. Usamos el diccionario Webster de 1828, ¿verdad? Que es el más apropiado aquí en este país, en los Estados Unidos, porque es el segundo diccionario. El primero vino de Inglaterra y ese lo hizo un cristiano, ¿verdad? Y dice, fornicación es la incontinencia de laxivia. Incontinencia, o sea, que no puede detenerla. De personas no casadas. Varón o varona, también es un acto criminal entre personas, un acto criminal. Fíjese muy bien, que tener sexo fuera del matrimonio, involucrando adulterio, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien que fornica está con una persona que está casada, involucrando adulterio, idolatría, adoración de ídolos y abandonando a Dios. Por eso es un pecado muy grave, porque la fornicación hace que Dios se separe de ti, Dios se quite de ti. Entonces, es muy importante ver que no es un pecado solo en la cristianidad, también es un pecado en otras religiones, que existen muchas religiones en el mundo, pero ya sabemos que no son verdaderas porque adoran a dioses falsos, pero también es una falta o pecado para ellos, porque es algo que se considera grave, ¿verdad? En muchas religiones se considera, es una falta muy grave, hasta de pena de muerte, o como los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, mandamiento número 7, dice que el que fornica lo tienen que apedrear y matar. De ahí viene el acrónico, bueno, no lo puedo decir, ¿verdad? Ese sí no lo puedo decir, pero que te sacan el dedo en la calle y te dicen la palabra con F y termina en OC. De ahí viene de fornicación, si usted no lo sabe. Cada vez que un americano dice esa palabra, está diciendo fornicación, si usted no lo sabe, ¿verdad? También es un pecado con razones muy poderosas porque contamina a todos los que están aquí alrededor. Por eso la Biblia dice, si tú conoces a alguien que se dice ser cristiano, ni siquiera comas con él, y es un fornicario, ni siquiera. Entonces es muy importante esta predicación para que tú sepas exactamente qué es la fornicación y cuáles son las consecuencias de la fornicación y por qué es un pecado tan grave considerado para Dios, ¿verdad? Hay dos razones: pecamos contra Dios y pecamos contra la sociedad, porque también ante la sociedad se considera un pecado o una falta moral. Si usted va a la corte y usted fornicó y lo acusan, es una falta en muchos países eso. Es una falta en muchos países la fornicación, como el adulterio, ¿verdad? En el mundo también se considera algo grave, algo malo, ¿verdad? Porque en la fornicación y los adulterios se desintegran muchas familias, muchos matrimonios, hay muchos divorcios y hay muchos sufrimiento por las parejas que se separaron y los hijos, ¿verdad? Ok, si alguien me preguntara, pastor, yo recibí al Señor y yo estoy sellado con el Espíritu Santo, yo
siento que yo estoy cambiando, ¿qué debo hacer? Pero yo estoy viviendo en unión libre. Pues te debes de casar inmediatamente para no estar en fornicación, porque si no, si Dios sigue alejado de ti. Dios sigue alejado de ti, por mucho que tú no lo busques, Dios sigue alejado de ti, porque Dios no va a tolerar eso, ¿verdad? Es que estoy esperando hasta el otro año que yo ahorre dinero para casarme aquí, allá, y Dios está alejado de ti. Dice la Biblia que Dios está alejado de ti, porque tú estás en fornicación ante sus ojos, ¿verdad? 1 Corintios 6:13, ponga mucha atención, dice las viandas, ¿verdad? Todo lo que es alimentos, comida para el vientre está para la pancita, ¿verdad? El vientre y las viandas, empero ellas las destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, porque cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, da la casualidad que con la sangre preciosa tu cuerpo es comprado. Entonces, es un pecado muy grave para los no cristianos y para los cristianos, pero es mucho más grave para un cristiano porque su cuerpo ya ha sido comprado. Porque de todas maneras, el que no es cristiano peca ante Dios y peca ante su cuerpo. Y el que es cristiano peca ante Dios y le va a ir como en feria porque es hijo de Dios y Dios lo va a disciplinar, ¿verdad? Y eso es para que los que tienen a Cristo. Por eso la vergüenza viene por hacer cosas malas, por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque una vez que tú tengas el Evangelio, no te tienes por qué estar en pecados sexuales o en pecados de otra clase, porque tienes a Dios que te respalda. ¿Se fijan? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente el judío, también el griego, ¿verdad? Como dice Romanos 1:16. 1 Corintios, seguimos, 6:14, dice, empero Dios resucitó al Señor, y también nos resucitará a nosotros con el mismo poder. Si usted se quedó así, porque se abrió la tumba y se despedazó y salió y no encontraron su cuerpo, así se van a quedar cuando la resurrección sea completada con nosotros. Con el mismo poder. No va a ser un poder más chiquito o más grande, con el mismo poder que lo levantó de los muertos, nos va a levantar a nosotros. Si usted lee los evangelios sinópticos, Jesucristo resucita a 3 personas, echa a perder 3 funerales. El de Lázaro y de 3 niños. También va a echar a perder mi funeral. Cuando yo me muera no me voy a morir, yo voy a ir a otro lugar. La gente quizás piense que yo me voy a morir, pero no, yo me voy a ir a otro lugar. Me voy a ir con Él, me voy a ir con Dios, ¿verdad? Y así también Jesucristo puede echar a perder tu funeral el día que tú te mueras. Si estás con Él, claro, si Él está dentro de ti. Y dice el 15, 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Tu cuerpo es miembro, somos el cuerpo de Cristo. ¿Tomaré pues yo el cuerpo de Cristo y lo haré yo miembro de una prostituta, de una ramera? No. Dice Pablo, válgame Dios, no lo permita Dios. ¿Cómo yo voy a hacer mi cuerpo? ¿Por qué? Porque cuando tú te acuestas con una prostituta, ¿qué crees? ¿Nada más fue un resbalón, un desliz? No. Son una sola carne, tú y la prostituta. Quiero que sepas. Tú eres, o con un amante, eres una sola carne. Y eso te va a perjudicar. Porque no lo podemos percibir, porque es algo espiritual. Dice, no lo permita Dios. No lo permita Dios, ¿verdad? Porque imagínense, toda fornicación trae idolatría, engaño, ¿verdad? ¿Cuántas personas no engañan para fornicar? ¿Verdad? Te traigo estas flores porque no encontré otras peores, y ya les empiezan a cantar bonito y les empiezan a endulzar el oído y no, ya me separé, ya me divorcié, y cual tiene un chorro total de hijos, a lo mejor tiene 3 esposas. Entonces se involucra mucho pecado en esta clase de pecados de la fornicación.
Y mucho ojo esta, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera o con una prostituta es hecho con ella un cuerpo? Porque Dios dice que son una sola misma carne. Entonces es algo diabólico. Imagínense, una persona que está casada, unida con su esposa, y son una sola carne, y se acuesta con alguien, con un amante, con una ramera, con una prostituta, o con la vecina, o con Juanita, o con Chanita. Es algo diabólico porque ya son tres carnes. ¿Sí me entienden? Es algo que Dios nos diseñó. Entonces Dios nos advierte de los pecados sexuales. Dios nos advierte de los pecados sexuales. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos el día de hoy en esta predicación que tenemos mucho que aprender para que nosotros, los que estamos en los caminos de Dios, podamos advertir a otros la gravedad del problema de la fornicación. Porque es algo grave, algo grave. ¿Sí sabe cuándo es algo grave? Le voy a explicar. Haga cuenta que usted está en el ICU, o sea, en el hospital donde... cuidado intensivo, que necesita ya aparatos para estar viviendo. Entonces los doctores lo consideran que está usted grave. Así, cuando usted está en un delito o un pecado sexual, usted está en una condición grave espiritual si usted no lo conoce, no sabe. Dice, y el 18, 1 Corintios 6, 18, dice, huid, patitas, ¿para qué te quiero? Huid de la fornicación. Escuchen muy bien lo que dice Dios. Dice, cualquier pecado que el hombre hiciere está fuera del cuerpo, pero los pecados sexuales no. Los pecados sexuales están dentro de tu cuerpo. Fuera del cuerpo, más que el que fornica, con su propio cuerpo peca. Entonces, en vez de tener tú un templo, porque el que tiene el Espíritu Santo es un templo, tiene un prostíbulo. Póngase a pensar. Entonces, el pecado sexual es muy grave. El sexo no es malo, pero sí. Solamente el sexo está permitido, es algo maravilloso que Dios creó dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. ¿Verdad? Porque dicen, no, el pastor, no, el sexo es maravilloso y Dios lo hizo para que nosotros nos reprodujéramos, nos gozáramos, y si usted quiere hacer el salto del tigre, lo hace, pero dentro del matrimonio. Y dice 1 Corintios 6, 17, dice, empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Entonces, si tú eres un cristiano y fornicas, ¿qué crees? Le estás poniendo, a lo mejor estás pecando contra ti, contra tu alma, contra tu cuerpo, pero también estás pecando directamente contra Dios porque estás adulterando con Dios. Aunque tú estés sin casarte. Y si estás casado con tu esposa, con Dios, con tu mente y con tu cuerpo, ¿cuántos pecados van? 4. Y si Dios, el que es single o no es soltero, con 3, va con Dios, con su cuerpo y con su mente. Porque la Biblia establece que cuando Dios resucita tu espíritu, ya estás casado con Él. Por eso dice la Biblia, dice, celebraremos las bodas del Cordero. No nos vamos a casar ahí, ya estamos casados, vamos a celebrar la boda, pero ya estamos casados. ¿Entendemos eso? Porque muchos teólogos dicen, no, nos vamos a casar hasta allá arriba. No. ¿Cómo vas a fornicar si te vas a casar hasta arriba? Ya estás casado con Él. Ya estás dado. O sea, ya no puedes echar vuelta atrás, ya no quiero casar. No, ya estás dado con Él. Entonces, es muy importante porque no solo estás fallando a tu esposa, a tus hijos o como soltero, sino también le estás fallando a Dios. Porque ya estás unido eternamente con Dios, eres un espíritu con Él. Y un día tú vas a ser una sola carne con Él. ¿Se fija qué tan grave es el pecado? Ahora lo empieza a entender un poquito qué tan grave es el pecado de fornicación.
Dice en Levítico 19:29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. Y muchos el día de hoy lo hacen. Oh, vete a vivir mi hija en unión libre y después se casan. Está bien que vivan en unión libre, así pagan menos impuestos. No contaminarás a tu hija haciendo fornicar. ¿Por qué? Para que no se prostituya la tierra. Si tú dejas a tu hija que se vaya a vivir a unión libre, Dios la considera como una prostituta a tu hija, si no lo sabes tú. Imagínate cómo Dios lo ve, no como yo lo veo, Dios. Para que no se prostituya la tierra y no se hinche de maldad. ¿Por qué cree que la tierra está hinchada de maldad? ¿Por qué? Porque la gente es this, es that, y es por donde quiera, y fornicación por aquí, por allá. Pero deseche todo eso, ¿verdad? Porque de nada sirve la educación sexual. Hoy en día nadie, aquí ya les enseñamos a los niños que el globito, que esto, que el otro. De nada sirve la educación sexual si no tienen la educación espiritual de Dios. De nada. Oh, ya le explicaron a mis hijos en la escuela. No, de nada sirve. Dice que la obligación espiritual es de los padres a los hijos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque si llegan a fallar, vas a hinchar la maldad de este mundo y vas a prostituir a tu hija. Entonces, o a tu hijo, ¿verdad? Pero de nada sirve que te expliquen cómo se metió el bebé dentro de la mamá. No, de nada sirve. De nada sirve que te lo expliquen y te lo dibujen y te lo pongan con manzanas o peras. De nada sirve si no sabes lo que dice Dios acerca del matrimonio. Ezequiel 16:26, Ezequiel 16:26 dice: y fornicaste con los hijos de Egipto. Cuando usted ve Egipto en las profecías de Ezequiel y Isaías y Jeremías, se refiere al mundo. Y fornicaste con los hijos del mundo, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaron tus fornicaciones para hacerme enojar, dice el Señor. Porque por eso se divorció Dios de Israel, si usted no lo sabe. Porque ellos espiritualmente fornicaron con los ídolos. Porque muchos judíos piensan que Dios está afuera, por eso están ahí dudidales en el muro. Porque creen que está ahí en el muro. Dios no está ahí en el muro. Dios dice que en el Antiguo Testamento que Él va a estar dentro de las personas y los hará entender y les escribirá sus leyes y sus pensamientos, se los cambiarán algún día. Oseas 4:12 dice: mi pueblo a su madero pregunta y a su palo le responde, porque el espíritu de fornicaciones lo engañó, y la fornicación dejando a su Dios. Ya estaba profetizado que Dios iba a divorciarse, si usted no lo sabe. Esa es una profecía de Oseas capítulo 4. Después les dice, al principio les dice: prepárate de tener un encuentro con tu Dios. Bueno, el espíritu dice que el espíritu de fornicación. Entonces, ¿existe un espíritu de fornicación o no? Claro que sí. Claro que sí. Existe un espíritu de fornicación, si usted no lo sabe. ¿Verdad? Entonces no ande orando por monos y trinchetes. Mejor oren para que no caiga en tentación, para no vaya a caer en un pecado sexual. Mateo 5:28. Mas yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ¿qué es codiciarla? Codiciarla es que ya la está desvistiendo con los ojos, ¿verdad? Ya la está escaneando, ya está poniéndose sus anteojos de rayos X. Y dice Jesús que ya ha cometido adulterio en su corazón. Adulterio en su corazón. ¿Qué nos trata de decir con esta cita a Dios? Que tú tienes que estar con Él. Tú tienes que estar con Él. No necesariamente se refiere solamente al adulterio en esta ocasión. Se refiere a que tu mente no puede estar maquilando mal
imaginando bien al mismo tiempo. Como dice Santiago, ¿cómo vas a tomar agua de un pozo salado y con agua salada y una fuente con agua dulce? No puedes, no puedes, es imposible. Bueno, ahora vamos a ver qué es adulterio. Adulterio en el Webster de 1828 nos dice que es el acto criminal sexual de violación al sagrado matrimonio. Ese es adulterio, ¿verdad? No ser fiel en cualquier forma de engaño. Forma de engaño. Oh, yo me he adulterado. Pero si tú estás chateando con una mujer, ya adulteraste. Como dice Jesús, ya le escaneaste con tu vista. Ya estás pecando. O estás viendo otras cosas, ya estás adulterando. Y es una violación de pena de muerte en los mandamientos de Éxodo 20, el número 7. Y es un acto criminal para muchas leyes. Para muchas leyes, en la ley romana, y muchas leyes están constituidas en la ley romana. Si usted no ha estudiado leyes, el derecho romano, por eso cuando tú estudias para abogado o licenciado te enseñan derecho romano, porque de ahí vienen todas las leyes, la mayoría. ¿Se fijan? Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, no este que palpita, de este corazón, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿De dónde salen? De dentro de la persona. Entonces, ¿dónde comienza el pecado? ¿Afuera o adentro? Adentro. Si usted no lo sabe, ¿no sabía que el pecado comienza adentro de la persona? Entonces mucha gente anda buscando el pecado fuera cuando el pecado está adentro. Piensa, oh, esto me hace mal, esta virgencita, este ídolo me hace mal, esto es malo. No, lo malo está dentro de las personas, no lo que está alrededor tuyo. La mente y alma y corazón, la Biblia se refiere a lo mismo. Cuando habla la palabra de Dios, habla la Biblia, se refiere exactamente a lo mismo. A la esencia que Dios te sopló, en hebreo se llama nepash, que le sopló en la nariz a Adán. Esa es tu alma, tu esencia de vida. Que parte va el espíritu que puede caer cuando cayó con Adán. Tesalonicenses 4:3, 1 Tesalonicenses 4:3, la que leímos esta mañana, dice, porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que te abstengas de fornicación. Si se fija, la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento dice 3 veces. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Una dice, la voluntad de Dios es que te santifiques. Otra, que no forniques. Y la otra es que te renueves tu mente. Bueno, la única forma de santificarte es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Porque tú puedes tener muchos hábitos espirituales, puedes ayunar, orar, vigilias y lo que sea, y tener una mente cochambrosa, mala, fornicaria, ¿verdad? Y que es malo para Dios, y la única manera es ser santificados. Esa es la voluntad de Dios, ser santificados para no fornicar. 4, Tesalonicenses 4:4 dice, y cada uno de vosotros sepa poseer su vaso. No dice esposa, como muchas Biblias le cambiaron en las nuevas versiones, como la Valera 60, no dice esposa, dice vaso. Que sepa poseer su vaso en santificación y honor. ¿Qué es un vaso? Su vaso no es su esposa, ni que fuera ella Tupperware. Su vaso es su vínculo matrimonial. Eso se refiere en griego a la Biblia. El vaso, el seno de tu hogar, ¿verdad? Seguimos adelante. Hebreos 12:4. Fíjese muy bien cómo dice esta cita. Dice, honroso es en todo. Entonces, ¿el matrimonio es honroso o no? Amén. Dice en todo. Honroso es en todo. No dice a veces sí, a veces no.
a veces cuando estoy bien con mi esposa, estoy bien con mi esposo, ¿no? Dice honroso. Entonces, si tú estás casado ante los ojos de Dios y eres una sola carne y estás unido con el Espíritu de Dios, nada te puede quitar el sueño porque todo lo que hagas es honroso para Dios. Todo el matrimonio y la cama sin mancha. No dice lecho sin mancilla. Él le quisieron voltear los sacerdotes católicos cuando escribieron la Septuaginta. La cama sin mancha, mas los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Sí? Es un pecado grave que Dios tiene que ser juzgado por Dios. ¿Verdad? Porque vas a tener un doble juicio por Dios. Vas a ser enjuiciado por tu alma y tu cuerpo. Tu cuerpo y tu alma. Y ahorita lo vamos a ver cómo Dios enjuicia los cuerpos, es que no se lo sabe. Dios enjuicia los cuerpos y lo vamos a ver cómo enjuicia los cuerpos. A muchos no les va a parecer lo que trajimos en esta predicación, ¿verdad? Las causas más comunes de las enfermedades sexuales son las bacterias, los virus y los parásitos. Esas son las causas más comunes de las enfermedades sexuales. Ningún matrimonio sin mancha, escúchenlo muy bien, ningún matrimonio ante los ojos de Dios no tiene ninguna enfermedad sexual. Ninguno. El matrimonio que llegue a adquirir una enfermedad sexual es porque alguien de los dos falló. Así Dios lo pone, para que vea cómo Dios es perfecto. O sea, entonces, ¿cómo nos vamos a mantener sanos de una enfermedad sexual? Pues estar dentro de un matrimonio bíblico, ¿verdad? El sexo no es malo, pero fuera del matrimonio el sexo es gravísimo. No es grave, es gravísimo. Es gravísimo, ¿verdad? Si usted escuchó a Jesús, mejor amárrate una piedra de molino de piedra y aviéntate al río. Si tú piensas hacer un pecado sexual, amárrate 3 piedras para que te vayas hasta el fondo, porque te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Vamos a ver las enfermedades que crean la fornicación y el adulterio. El SIDA, el VHI, ¿verdad? Lo estaba diciendo al revés en inglés, ¿verdad? El SIDA es una de las enfermedades que hemos visto que muchas personas han muerto. No 100, 200. ¿Sabe cuántas personas han muerto por el SIDA? Muchísimas personas. Se calculan millones de personas han muerto por el SIDA, si usted no lo sabe. Enfermedad número 2, sífilis o úlceras, que puede ser en sus miembros o sus órganos sexuales, que se puede extender a todo su cuerpo si usted no lo sabe. Gorronea. Hoy en día hay 87 millones de personas en el mundo que tienen gorronea. Fíjese muy bien qué grave es la situación. Entonces, si usted tiene una fábrica y hace medicinas, haga medicina para la gorronea y se va a hacer rico. Herpes genital o VHS, no el cassette, VH2 se llama. Es una herpes que no se quita, no es una herpes simple, es una herpes que ataca muy fuerte a las personas. Cuando una persona tiene una clase de estas enfermedades como gorronea y hepatitis, tiene que estar en antibióticos por meses, si usted no lo sabe. No por, nada más me tomo 3 pastillitas y ya, y me inyectaron y ya, no, por meses. Y no solo eso, si tiene relaciones sexuales va a transmitir la enfermedad. Ladillas son como pulgas pero microscópicas que las personas adquieren por infección, por tener fornicación.
porque no se ha descubierto ninguna persona que esté en un lecho sin mancilla que tenga esa enfermedad. ¿Se fija qué tan grave es? Esas te chupan la sangre si usted no lo sabe. Comen de tu sangre y se reproducen. Clamidia. Hay 127 millones de personas en el mundo. Imagínense esas enfermedades sexuales. Hasta en la lengua te sale. ¿Y por qué crees que le sale en la lengua? Porque estuvieron língile con la lengua también. Tricomolasis, que es otra enfermedad, que esa es muy peligrosa porque no tiene síntomas, pero la padecen 56 millones de personas. O sea, se sienten bien, no les pica nada, no les duele nada, no se les hincha nada, pero la bacteria está ahí. Y es muy grave. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de estas enfermedades? Porque ese es el juicio en tu cuerpo. Dios hace un juicio en el cuerpo de las personas que fornican y adulteran. Dice Colosenses 3:5, dice, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación. Fíjese, primero empieza con ¿qué? Fornicación, la más importante, inmundicia, afectos desordenados, mala concupiscencia, avaricia, la idolatría, son consecuencias de la fornicación. Dice en Efesios 5:3, mas la fornicación y toda inmundicia o avaricia, aún se nombra entre vosotros como que no conviene a los santos, cuando escribe esta carta a Pablo, porque descubrió que había algunos que les gustaba lingui, langa, la langa. Le dijeron al apóstol Pablo. Entonces, es un pecado muy grave, cualquier pecado sexual, porque rompe el vínculo matrimonial y tarde o temprano va a haber un resultado o una separación, ¿verdad? Y es muy malo para los hijos, para la familia, para todos, hasta el perrito que vive dentro de la casa a la tarde. Hechos o Actos, capítulo 15-20, donde el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que dijeron, ok, los gentiles no tienen que judaizar, pero tienen que hacer 3 cosas nada más de la ley, ¿verdad? Y dice, escríbelas para que se aparten de contaminación de ídolos, no la idolatría, fornicación, 2, y 3, de lavado y de sangre, que quiere decir que no coman sangre o cualquier alimento que está dedicado a los ídolos. Esas 3 cosas pidieron los apóstoles cuando los gentiles fueron integrados a la iglesia. Para que se conviertan. Y no solo ellos dijeron, Dios lo dijo, ¿ah? Entonces, no caiga en uno de estos pecados de fornicación, porque es un pecado muy grave. Y si usted conoce personas que están viviendo en pecado, díganle que hagan lo correcto lo más antes posible, si usted los ama. Y 1 Corintios 5:9 dice un mandamiento para la iglesia, dice, os escribo esta carta para que no acompañéis con los fornicarios, no te juntes con la chusma. No te juntes con la chusma, dice, no te juntes con los fornicarios. Entonces, nos vamos a separar del mundo. Pero fíjense, no acaba ahí Pablo, dice. Por eso les escribo esta carta, para que no te juntes con la chusma. Entonces Pablo dice, entonces nos vamos a tener que salir de este mundo, porque todo el mundo hace pecados sexuales. Dice, mas no con todos los fornicarios, ponga atención. Mas no con todos los fornicarios de este mundo, o con ávaros, o ladrones, idólatras. De otra manera, es menester que nos vayamos a otro planeta, porque estamos llenos de pecado. Y dice el 11, si no, ¿verdad? Mas ahora os he escrito para que no acompañéis a alguno que se dice cristiano, o hermano, que fuere fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni siquiera coméis con él. Así dice la Biblia, es un mandamiento para la iglesia, ¿verdad? El pecado de fornicación es muy grave. Por eso decidimos hacer estos carpetas de pecados, para hablar de todos los pecados
pecados porque Dios tiene la razón. ¿Por qué quiere Dios que nos alejemos del pecado? Para que nos vaya bien. No porque Dios nos quiere traer a la rayita. ¿Ah? Ay, Dios, es que nada más fue un desliz. Pues cuidado, te deslizas hasta el lago de fuego. ¿Qué pasó? Dice la historia en 1 Corintios 10, 8 o en el Éxodo, ¿verdad? ¿Qué dice en el Éxodo? ¿Qué dice en el Éxodo? Dice que Moisés subió, estuvo 40 días, 40 noches allá con el Señor, le dio las tablas y regresó y ya tenían fiesta. Ya bajó y tenían fiesta. Y se los tragó la tierra. ¿Pero por qué se tragó la tierra a esas personas? Por dos pecados. ¿Por qué? No fue el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque todavía no tenían los 10 mandamientos, las tablas. Y apenas la estaban bajando. Entonces, ¿cuál fue el pecado? Porque antes de subir al cerro, antes de subir al monte Oreb, antes que él recibiera las tablas, Dios le dijo a Moisés, les dejas encargado, les dices que no vayan a hacer ningún altarcito, ni fornicar contra mí. Y eso es lo que hicieron. Y hicieron un altar, hicieron una figura de oro, pero hicieron una orgía también. Y 23,000 personas se los tragó la tierra de un solo jalón. Yo si fuera la tierra me hubiera vomitado. Entonces, ahora pregunta por qué la tierra vomita y explota en los volcanes. Lógico. Entonces 23,000 personas, imagínense si Dios no considera que es un pecado grave la fornicación. ¿O qué le dijo? No, Moisés, déjalos, no me reporten condones. No, se los tragó la tierra, porque Dios no puede tolerar eso. Gálatas 5:19 dice, manifiestas son empero las obras de la carne. ¿Cómo empiezan las obras de la carne? Adulterio y fornicación. Adulterio y fornicación. Inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, si tú eres un hereje, si alguien te dijo que tú eres un hereje, es una obra de la carne. No porque tienes mal la palabra de Dios, ¿no? Es una obra de la carne. 21, dice envidias, homicidios, embriagueces, y dice banqueterías. En muchas Biblias le pusieron orgías nada más, pero no. Banqueterías quiere decir también cuando tú vas a un banquete y ya andas buscando a quién, ¿verdad? O vas a una fiesta o vas a una discoteca y vas y le das vuelo a la hilacha comiendo y quieres fornicar. Eso se refiere a banquetería. No, yo nunca he estado en una orgía. Sí, pero sí has estado en una pachanga. Y es lo que dice Dios ahí, una pachanga. Eso es banquetería. Y cosas semejantes, ¿verdad? Alguien me dijo, es que pornografía no se encuentra en la Biblia. Ahí está, cosas semejantes, es pornografía. Y pornografía viene de la palabra porno. Y porno en griego quiere decir fornicación. Si usted no lo sabe. ¿Se fija? Entonces cuando usted ve porno, usted está fornicando. Fíjense muy bien, dice, como también os denuncio que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino físico de Dios cuando Él se siente en el trono por 1000 años. No quiere decir el sello del Espíritu Santo, quiere decir, pero si tú no tienes el sello del Espíritu Santo, mucho menos vas a heredar el reino de los cielos. ¿Tú eres una carta abierta para los tuyos? ¿O tú estás lleno de secretos? ¿Te encierras en el baño? ¿Le echas llave a tus cosas? ¿Tienes como 10,000 passwords en tu teléfono? Nadie los puede abrir. ¿Necesitas tus ojos para abrir tu teléfono?
o tu huella digital, porque todo eso es diabólico. Dice que el cristiano tiene que ser una carta abierta. Si usted dice, no, mi amor, es que mi teléfono ahora se abre con mi huella digital, pues la esposa que le corte el dedo para que la esposa ande cargando su dedo para que abra su teléfono. ¿Sí? Porque tú debes de ser una carta abierta. Porque no puede haber confianza en un matrimonio o en un hogar si hay secretos. No puede ser feliz. No puede ser feliz. Por eso Dios dice que nosotros tenemos... Eso es ser luz. ¿Cuándo has visto, dice Jesús, cuándo has visto tú, dice Jesús, cuándo has visto tú que pones una lámpara abajo del muro? No, la pones arriba para que alumbre. Por eso Jesús nos dice eso. Porque tenemos que ser una carta abierta que nosotros podamos iluminar a otros, que no tengamos nada que avergonzarnos, presentarnos como obreros aprobados por Él, que no tenemos nada que avergonzarnos. Segundas consecuencias, esas son las primeras consecuencias. Las segundas consecuencias, dice, porque no habiendo glorificado a Dios, como glorificaron a Dios ni les dieron gracias, antes fueron vanos en sus imaginaciones y necios de corazón. El corazón de ellos se le fue entenebrecido. Fíjense, vanos quiere decir que la persona que hace pecados sensuales está hueca en su cabeza. No lo digo yo, lo dice Dios. No, es que mi compadre tiene 3 viejas, pues tiene hueca la cabeza. Es lo que dice Dios. Que yo tengo un amante, pues tienes hueca la cabeza. Necio, porque no entiende lo que dice Dios, eres un necio. Es que tú no le tienes que decir a nadie necio. Sí, que es tu hermano en Cristo que no forniquea. ¿Se fija cómo la Biblia no se equivoca? Y entenebrecido, Dios ya lo cerró. 1:24, por lo cual Dios también los entrega al caño, a la inmundicia, al desagüe, a las aguas negras. Aunque tú huelas muy bonito y te vistes muy pipiris nice, Dios ya te echó ahí a las aguas negras. Y no te tira ningún jaboncito, ningún angelito. Según las concupiscencias de sus corazones. Pero ¿para qué los tira a la inmundicia o a las aguas negras o al caño Dios? Para que se deshonren sus propios cuerpos. Porque ese cuerpo Dios no lo quiere. Es más, quién sabe si Satanás lo quiere allá abajo en el infierno tampoco. No lo quiere. ¿Cómo crees que Dios va a hacer ese cuerpo templo del Espíritu Santo? No. Si está, Dios no es malo. 26. Por lo cual Dios nos entregó afectos viles. Si tú tienes sexo fuera del matrimonio o vives en unión libre, tú eres un vil para Dios. Porque aún las mujeres se mudaron su uso natural y el uso contra su naturaleza. Fíjense muy bien. Dios prohíbe el lesbianismo. Levítico 18:22. Si usted quiere leer todas las leyes sexuales, se encuentran en Levítico 18. ¿Verdad? Prohíbe el lesbianismo como también el homosexualismo. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Romanos 1:27 dice, asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefastas, cosas. ¿Saben lo que? Un día vamos a predicar cuáles son las cosas nefastas para Dios. Cosa nefasta para Dios es algo que a Dios lo hace vomitar. Si usted no lo sabe. Dice, los unos con los otros, ¿verdad? Hicieron la fila del elefante.
Ya se imaginarán. Varones con varones, recibiendo a sí mismo en vida, recibiendo a sí mismo su recompensa de su error. O te vas a enfermar de una enfermedad sexual, o te va a cortar tu vida, o te vas a dar tu vida de cachitos. Pero Dios se las va a cobrar. El homosexualismo, igual en Levítico 18:22, también dice que es un pecado de abominación que Dios aborrece. Quizás el otro mes prediquemos de los pecados que abomina Dios. Y ese es uno de los pecados que Dios abomina. Y Dios los castiga el cuerpo y el alma. Científicamente, se ha comprobado científicamente que un homosexual o una lesbiana o cualquier persona que tenga actos sexuales fuera de lo que dice Dios, su vida se la corta entre 10 y 20 años. Si iba a vivir 90, vive 70. Si iba a vivir 70, vive 70. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es cierto, busque las estadísticas en Google. Han hecho estudios de eso y Dios dice la razón. Por eso dice, honrarás a tu padre, a tu madre. El que hace eso no honra a sus padres, para que tengas tú larga vida, y Dios les acorta de 10 a 20 años. No un año ni dos, de 10 a 20. Y al fin que para Dios 1000 años es un día, y eso te fue bien. Y hay otras cosas nefandas para Dios, si usted no lo sabe. ¿Sí sabía usted eso? Que también existe la pedofilia. Ya me lo vamos a terminar. La pedofilia es que las personas se interesen por los niños, o tener sexo con los niños, es muy feo, o buscar pornografía infantil, eso se llama pedofilia. Zoofilia son personas que tienen sexo con animales, con su perrito, con su gran danés, o con su vaca, con su chivo. Yo vi esas atrocidades cuando era niño, cuando mi papá me llevó al campo allá con familiares míos y querían que yo participara en eso, y gracias a Dios yo ahorita lo pienso y me quiero hasta vomitar. Y necrofilia, ¿sí saben lo que es la necrofilia? Las personas que quieren tener sexo con cadáveres. Imagínense, primero va así fornicando y luego la enfermedad más se va deteriorando. Ya está, al rato van a querer tener sexo con Satanás. Porque cómo se va deteriorando el ser humano. Levítico 18:23 dice, ni con un animal tendrás ayuntamiento. Cuando dice ayuntamiento en la Biblia, versión nueva internacional, quiere decir língale, lángala. Amancillándote con él, ni mujer alguna podrá delante de animal para ayuntarse, porque, fíjese cómo dice, porque es confusión. ¿Sí sabe cuando dice Dios es confusión? Cuando usted ve en la Biblia que dice que Dios dice que es confusión, en pocas palabras, versión nueva internacional, Dios está diciendo que a esa persona le falta un tornillo. Los cuales, conociendo el juicio de Dios, Romanos 1:32, a saber que hacen de tales cosas, son dignos de ¿qué? De muerte. Son dignos de muerte. No diga que yo estoy hablando con odio, con hate speech. Dios ama a todo el mundo, a todo pecador, ama a los homosexuales, heterosexuales, pero no quiere que se queden en esa condición. Quiere que sean transformados y sean una nueva criatura. No solamente los que los hacen, sino los que se complacen con las que lo hacen. No dejes que entren los pecados sexuales a tu hogar, porque es una desgracia y adulterio. ¿Sabía? Porque gracias a Dios no existe mucho adulterio el día de hoy, porque no existen matrimonios reales, matrimonios bíblicos. Hay más fornicación que adulterio, si usted no lo sabe. Ya, es raro ver un adulterio, porque es raro ver una pareja que esté casada ante los ojos de Dios, que estén unidas en el Espíritu, como dice Efesios 4:4, los 7 unos reúnen los requisitos de Dios. Pero cualquier pecado sexual
aunque, por ejemplo, si el hombre adultera, paga los platos rotos hasta la esposa y los hijos, los contamina. Son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Es muy importante saber eso, que cuando tú tienes un pecado sexual no solo pecas contra Dios y tu alma, sino también peca tu cuerpo. Y ¿sabes qué? Los pecados de fuera los puedes apartar, pero ya cuando tienes un pecado dentro de tu cuerpo, no te puedes separar de tu cuerpo. ¿Sabías eso? Y como leímos en el principio de esta predicación, 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que te santifiques y que te apartes de la fornicación. Nos dice el apóstol Pablo que huyas. Dices, patitas, ¿para qué te quiero? Huye, porque no solo te va a destrozar a ti, va a destrozar a los que están alrededor tuyo. Ten mucho cuidado con el espíritu de adulterio, porque tiene consecuencias, como dijimos en esta predicación, gravísimas. Y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el evangelio de gloria, ¿verdad?, para que tú seas una nueva criatura en Cristo Jesús y no caigas en estos pecados sexuales de los que estamos hablando. El evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Sagradas Escrituras dice que Él murió en nuestro lugar en Romanos 3:25, y tenemos que poner esa confianza, esa fe en su sangre preciosa, en la vida que derramó, como dice Levítico 17:11, que la vida de la carne está en su sangre. Mantente alejado de la fornicación y del adulterio, porque no solo pecas contra Dios y pecas contra tu cuerpo, sino puedes contaminar a toda tu familia. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo y te pido que esta predicación llegue a oídos de muchos en las redes sociales, porque es importante conocer el pecado, conocer, esa es la verdadera guerra espiritual, conocer al enemigo. Yo te pido que en esta predicación muchos la asimilen en lo más profundo de su alma, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice: amén. Que Dios los bendiga.